que nos abrieron tan pedregoso camino. Hoy me hubiese gustado invitaros a, como hacen cuando se presenta algo así, un vinito de honor, hubiese sido un poquito de honor en este caso. Pero bueno, hoy es un día muy importante para mí y por ello me encuentro rodeado de extraordinarias personas, expertos todos ellos en sus diferentes campos y con una larga trayectoria profesional y de servicio a la sociedad. No podía ser menos para acometer un proyecto tan controvertido como estimo necesario. Un proyecto que no solo vela por nuestros derechos y libertades, sino que nace desde un paradigma que tiene como base la ciencia y como objetivo nuestra seguridad y nuestra salud, teniendo muy en cuenta la realidad social, cosa que parece que no se tenga muy en cuenta. Es una nueva andadura que complementa proyectos anteriores, donde ya hemos estado trabajando el equipo completo con excelentes resultados en el ámbito de la prevención y la reducción de daños en el uso del cannabis básicamente, pero también de las drogas en general. Colaborando en una asociación canábica, a la que tengo mucho que agradecer, me di cuenta de la realidad social que existía alrededor del cannabis. Observé que había una gran necesidad de información, muchas medias o falsas verdades completas, demasiado intencionadas algunas alrededor de las sustancias en general prohibidas, porque en las asociaciones, aunque yo las que trabajo, esas son asociaciones canábicas, se toma mucha medicación, también se toman otras sustancias, ¿vale? Para combatir estas enfermedades o para llevarlas mejor. Constaté también en este trabajo, como hizo hace poco en las jornadas de la Universidad de Valencia, el que organizó el Fórum Cannabis Valencia, el doctor Carl Hart, el director de investigación de la Universidad de Columbia, que lo más peligroso de las sustancias es nuestra ignorancia, no saber utilizarlas, lo que nos han mentido sobre ellas también. Reflexionando sobre todo esto, llegué a la conclusión, como otros muchos, que la prohibición no soluciona los problemas. Desde un punto de vista objetivo, es la propia prohibición y, por lo tanto, los prohibicionistas los que abocan a los usuarios al mercado ilícito, con todos sus problemas e inseguridades, no teniendo otra vía de acceso a los usuarios. En España se calcula que hay alrededor de 400.000 personas, según la FAD, y 100.000 de ellas son pacientes, según el Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Son los que, sin remedio y muy a pesar de lo que ellos quieren, están marginados y engrosan las cuentas del mercado ilícito, porque no tienen otro remedio que acudir a ellos, a los camellos, al narcotráfico, a conseguir esta sustancia. Me he perdido. Favoreciendo los guetos y las zonas conflictivas en las ciudades. Claro, si tenemos que acudir al mercado ilícito, el mercado ilícito se hace fuerte y ocupa parte de nuestras ciudades. Esto hace que tengamos que gastar muchos recursos económicos y de personas, sanitarios. Oh, perdón, que me he perdido. Haciendo los guetos, sí, estoy un poquito nervioso hoy. Haciendo que surjan guetos y zonas conflictivas en las ciudades, por lo que cada vez tengamos que gastar más recursos y cada vez la droga haya más en las calles y sea de peor calidad, porque no tiene ninguna seguridad, ningún control de seguridad. Y los principios activos también sabemos que en la calle pues, son menores que no llevan un control, como por ejemplo en las asociaciones, que sí que las analizamos y sabemos el porcentaje que tienen. En los 5 años de coordinador de usuarios terapéuticos de cannabis y 3 de presidente de Terapéuticas Hierba Castellón, nuestra labor se ha basado en la autorregulación. Desde el prisma de la reducción y prevención de daños de las personas enfermas, lo último que necesitamos es asumir riesgos. Por lo tanto, en las asociaciones lo que hacíamos era, pues eso, producir nuestra propia flor, analizarla, saber qué era lo que nos estábamos tomando sin tener que recurrir a ese mercado ilícito. En mi caso encontré en el cannabis la solución a los graves problemas de salud que me estaban produciendo la medicación convencional que tomaba. Al final, con desesperación, incluso con exceso. Buscar profesionales, contrastar información e investigar sin otros intereses que nuestra propia salud nos descubrió un camino alternativo donde encontramos la calidad de vida perdida durante años al desamparo institucional, porque realmente esto corresponde a las instituciones, cuidar, velar de nuestra salud y de nuestra seguridad. El mercado de las drogas ilegales parece caminar paralelo en la sombra del mercado de las drogas legales. Yo fui adicto a la morfina y al diazepam. Me infectaron con las plaquetas todo tipo de enfermedades, hepatitis y otras enfermedades graves. Me mantenían marginado, me mantenían encerrado en mi casa sin ninguna calidad de vida. La diferencia es que estaban prescritas por un médico que eran gratuitas. Con toda esta problemática y sin respuesta adecuada de quien corresponde,
ya creamos Terapéuticas Hierbas Castelló para dar testimonio de nuestra situación, para hacer incidencia política y buscar un equipo de profesionales que nos ayudara en nuestro andar. Ahora que lo hemos conseguido, es el momento de dar un paso más, un paso reflexionado, grande, firme y muy decidido. La regulación es una evidencia. De un modo o de otro, los países van dando pasos hacia ella. Más tarde que temprano, parece ser, llegará a nuestro estado. Y así que tenemos una labor social importante que realizar para que esta regulación no genere problemas. Y como buen hemofílico que soy de poner el parche antes de que llegue la herida. Pienso que desde un punto de vista empírico tenemos la experiencia. Por los grandes profesionales que me acompañan, el conocimiento. Tenemos las ganas, la ilusión y en estos momentos el compromiso de buscar apoyos económicos para hacer crecer, para crear la Fundación Grupo de Estudios sobre FESOB, sobre el cannabis y drogas. Seguramente se nos acuse de fomentar el uso de las drogas por parte de la sociedad más conservadora, pero precisamente a ellos me gustaría aclararles que no es así, que su realidad, y tal vez tampoco la nuestra, es la que viven nuestros jóvenes en las calles. También porque, aunque queramos cerrar los ojos, las drogas legales también generan muchísimos problemas. No pueden imaginar el abuso que existe. Tienen el ejemplo en Estados Unidos, 175 muertos diarios por el exceso de opiáceos, donde no queremos llegar aquí en España. Las personas no son conscientes de lo que toman hasta que se encuentran con los problemas. No saben ni que no pueden conducir ultramedicados como van, como están, y resulta que lo descubren cuando en el cannabis pueden reducir toda esa medicación y pueden realizar tareas que antes no podían con tanta medicación. Por todo esto y con los siguientes objetivos, hoy os presentamos a FESOB. El primer objetivo principal es la prevención de los riesgos y la prevención de los daños en el uso de las drogas en general. El cannabis, que es una droga más, como las que tomamos a diario, como podría ser una adicción que crea un teléfono móvil o las nuevas tecnologías. La segunda es la demanda de transparencia a organismos oficiales. La tercera, la coordinación de estudios científicos sobre drogas, en principio en la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica, para después ampliar al Estado español. Promoción de reuniones científicas y sociales. Campañas de sensibilización en reducción y prevención de daños en drogas en adolescentes, campañas a la policía, personal sanitario. Influir en políticas de drogas y siempre desde un prisma de género. Se me ha olvidado ponerla. Perdóname. Las prisas, es que ha sido todo preparar en muy poco tiempo. Y para ello, ya sin dilatarme más, os voy a presentar a todo el equipo. Vamos a formar, yo soy el presidente, me han elegido aquí los compañeros. Como no podía ser, como persona, compañera que hemos estado en el activismo, mi secretaria, pues bueno, mi secretaria no me quedamos mal, secretaria del FESOB, pero mi mano derecha quería decir, Noemí, como tesorera Herminia. Y bueno, voy a dejarlos que se presenten ellos porque si tengo que decir yo sus currículums, me voy a quedar corto. Voy a empezar por secretaría, os dejo con Noemí. Y gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Se suponía que no empezaba yo. Pero bueno, yo me presento, soy Noemí Sánchez Nacher, soy licenciada en Psicología, máster en Neuropsicología, Neurociencias, diploma de Perito Psicológico Penal Forense. Y bueno, ahora sí, espero que de verdad este año sea doctora en Neurociencias. Bueno, mi campo principal de investigación ha sido el dolor crónico, por lo que a lo mejor suena un poco extraño entender desde la psicología el dolor, pero tenemos mucho que decir también en este aspecto. Aquí en FESOB, nuestra labor como psicólogas, junto con Salvador y con Ángela, va a ser el centrarnos un poco en los aspectos más psicológicos y científicos del consumo de drogas, principalmente del cannabis. En este ámbito, por ejemplo, nosotras pretendemos hacer campañas de sensibilización, como ha estado comentando el Presi. Tenemos una situación, acaba de ocurrir, no sé si sois conscientes, si habéis leído las noticias, han ocurrido dos noticias bastante importantes. La primera, que la OMS ha reconocido que el cannabis no es una sustancia sin ningún tipo de uso terapéutico, sino que sí que lo tiene, y lo han cambiado de lista junto con el CBD, que de hecho lo han eliminado de todas las listas, que no es una droga. Con esta resolución que salió este pasado enero, el Parlamento Europeo votó precisamente ayer una resolución en la que decía o invitaba a los países miembros a empezar a regular el consumo del cannabis medicinal en los estados, porque
grupo de expertos de la OMS sí, por fin, se ha dado cuenta que el cannabis tiene usos medicinales que pueden ser muy favorables para muchas personas. Entonces, con esta situación entendemos que queda muy poco tiempo, al menos para esa regulación medicinal. Y para esto necesitamos que nuestros profesionales también sepan qué es este uso y qué es el cannabis medicinal. Por lo tanto, tuvimos la experiencia, nuestro presi tuvo una bonita experiencia que se contactó con la policía local de Castellón, también con la de Benicarló, se reunió con ellos, les estuvo explicando la situación de los pacientes, de los usuarios, porque está claro que una persona que tiene un uso recreativo no debe de coger el vehículo, hacer ciertas cosas, evidentemente, pero una persona que realiza un uso medicinal es como quien está sujeto a cualquier otra medicación. Está claro que no va a poder conducir en ciertos momentos, pero va a tener que tener una vida normal. Estas personas también se encuentran muy estigmatizadas y muy perseguidas, igual que todo el resto de usuarios por la ley. Y son personas que están realizando un consumo medicinal, como si ser perseguido por tomar paracetamol. Por lo tanto, gracias a la experiencia que tuvo, que fue muy positiva, todos los policías fueron muy empáticos, muy comprensivos, realmente pudieron entender la situación, entonces decidimos incluir esto entre nuestros objetivos como FESOBE. De hecho, pretendemos seguir haciendo esto, implicar a más cuerpos del orden y explicarles, por parte tanto de pacientes como de profesionales, la situación que se vive en el uso terapéutico del cannabis. También, por otro lado, una parte muy importante es el personal sanitario, ya sea médicos, ya sean psicólogos o psicólogas, ya sean fisioterapeutas, ya sea incluso farmacólogos o farmacéuticas, porque en muchos ámbitos, en muchos momentos, es el paciente el que decide por sus propios medios, por su propia decisión, nunca mejor dicho, tomar cannabis, porque piensa, siente que le va bien. En este momento muchas veces los usuarios y las usuarias se encuentran ante un problema, que es que el facultativo, el profesional que tienen delante desconoce totalmente el uso del cannabis medicinal. Y muchas veces pues el miedo nos lleva a ciertas conductas que a lo mejor no son adecuadas, porque esa persona le está sentando bien y lo único que necesita es que lo orienten un poco mejor. ¿Vale? Entonces, en este ámbito también nos gustaría pues formar a profesionales, hacer campañas de sensibilización en profesionales de la salud. Por último, en mi ámbito, y paso la palabra a mi compañera, por supuesto, todo esto, como ha dicho Javi, lo tenemos que hacer desde una perspectiva de género. Sabemos que en España el cannabis es la droga ilegal más consumida. De hecho, tenemos que entre jóvenes de 15 a 34 años hay un consumo en el último año de un 14,1%. Normalmente el consumo es la mitad en mujeres, ¿vale? Pero aún así, aunque sea la mitad de mujeres, no debemos olvidarnos que las mujeres pues somos diferentes, procesamos diferentes las cosas. Nuestro sistema endocannabinoide está distribuido de una forma distinta, funciona de una forma distinta. Por lo tanto, si no motivamos e incentivamos la investigación en relación a las diferencias de género, nunca vamos a conocer cómo funciona el cannabis medicinal o el recreativo en la mitad de la población, en el 52% de la población. Entonces reclamamos un poco esta investigación en este ámbito para, a su vez, poder implementar mejores estrategias de reducción y prevención de riesgos, porque sabemos que funciona de una forma diferente, sabemos que las mujeres tenemos más predisposición hacia la adicción al cannabis por ciertas características de nuestro sistema. Por lo tanto, queremos también incluir esta perspectiva de género en los mensajes que queremos dar a nuestras mujeres en todo el país Valencia y esperablemente en un futuro en el Estado español. Y bueno, yo con esto concluyo, quiero ser breve porque sé que la gente se alarga por ahí. Y bueno, doy paso a mi compañera Herminia Miralles, que os va a contar otro pasito más que vamos a hacer las psicólogas. Bueno, ¿eso se oye?
yo soy Herminia, soy licenciada en psicología también, tengo un montón de cosas más que no me voy a explayar, ¿sabes? Pero mi especialidad es la psicología educativa. Siempre he estado, y la violencia de género, siempre he estado en contacto con menores y con adolescentes en riesgo. Creo que hablo igual, así se me oye, ¿verdad? Vale. Pues mi especialidad son los menores y los adolescentes, sobre todo los grupos en riesgo de exclusión social. Y al tener contacto con este tipo de grupos te das cuenta de la desinformación que hay y del abuso que se produce de las sustancias. Entonces te encuentras con una realidad que realmente cuando tú posees conocimientos de psicología que no te predispone a ser superior a los demás, pero analizas la forma de manera diferente y obtienes información sobre un número de conductas que, sabiendo lo que sabes, es como que dices, si yo sé todo, es como una persona cuando está en casa y se deja el gas encendido, es como si tú lo supieras y no lo avisaras, ¿no? Si yo estoy viendo una serie de cosas y yo puedo aportar algo para que esos chavales tengan información y no acaben arrepintiéndose a la edad que tenemos nosotros de todas las malas decisiones que han tomado, pues nosotros decidimos, gracias a Noemí, que me dio la oportunidad al crear ella el proyecto, y luego todos hemos ido aunando y introducirlo en FESOE, nos dedicamos a entrar en contacto con las asociaciones canábicas y hacer un proyecto de reducción de riesgos que pone nuestra información, ¿vale?, a favor de los usuarios, que saben la sustancia que están consumiendo, cómo la están consumiendo y sobre todo a los jóvenes que no pueden entrar en las asociaciones porque no tienen esa edad, no tienen 18 o no tienen 21 años. Realmente, a lo mejor la figura del psicólogo dice, ¿qué hace un psicólogo en una asociación? No, es muy importante porque hay unos efectos psicológicos, una sustancia psicoactiva y por lo tanto creo que los usuarios tienen derecho a saber qué están consumiendo, cómo lo consumen y qué riesgos conlleva esa sustancia. Por lo tanto, pienso que la labor del psicólogo es fundamental en las asociaciones y en todo tipo de drogas. Y básicamente es eso, es nuestros conocimientos, ponerlos a disposición para que se haga un uso responsable y no se llegue a abusar, que supone un problema de salud pública. Es prevenir antes que tener que paliar o intervenir cuando ya está el lío hecho. Vale, y básicamente es eso, tenemos una información, aquí está, podéis contar con nosotros, estamos para lo que sea, es nuestra función, lo que nosotros sabemos transmitir a las personas sin imponernos. Nosotros nos gustaría poder decir, no os droguéis, pero sabemos perfectamente por estudios como los de Salvador que aunque formalmente no haya una mala intención en las personas prohibicionistas, no, ellos lo ven como un riesgo, cada uno tiene derecho a pensar como quiere, pero no funciona, no ha funcionado hasta ahora, por lo tanto vamos a intentar utilizar métodos efectivos para que cada uno haga uso libremente, ya sea a nivel terapéutico o recreativo, pero que haga un uso responsable y consciente. Y yo por mi parte no tengo mucho más que decir. Bueno, ahora pasaré la palabra. Perdonadme los nervios, es que leerme se me da muy mal. Y bueno, las prisas de montar un poco todo esto, lo que han comentado ellas ahora también en la introducción, aparte del comunicado de la Organización Mundial de la Salud, también la Comisión Europea de Estupefacientes también ha emitido a los países miembros un informe para que tengan unas directrices si se deciden a regular, quitarlo de una lista a la otra, la campaña Epsona que ha sacado el Ayuntamiento de Valencia con el programa provincial de drogas, donde, como estaba diciendo la compañera, a un joven hoy no le podemos decir mentiras o falsas verdades. En 10 minutos en internet te lo desmonta. No puedes decir que lo más peligroso de la marihuana es que sea transgénica, cuando el genoma de la marihuana se ha descubierto el mapa completo hace 2 meses. Es que feminizan las semillas. Esto falta mucha información y nosotros queremos que la tenemos y FESOE es eso, intentar colaborar un poquito. Ahora os voy a pasar, hemos pasado por un lado, pasaremos con la vocalía científica. Empezamos con Ángela. Nos da miedo coger el micrófono. Hola, buenas tardes. Pues yo soy María Ángeles Beleña, soy profesora titular de universidad y trabajo en la Facultad de Psicología, junto con mi compañero Salvador Amigó. Entonces, nuestra vertiente... Uy, perdona, Noemí, ay, madre, los nervios del directo. Que como lo tengo más cerca en el departamento. No, además es verdad que somos 4 psicólogas y al final un poco, pues para no repetirnos, yo creo que todo lo que habéis dicho es súper relevante y para no repetir. Entonces, nada, yo voy a hablar un poco desde la vertiente de docente e investigadora, ¿no? Impartimos clases en psicología y en criminología, y en derecho. De hecho tengo aquí un colega, un alumno, ¿no?,
Entonces, creemos que nuestra labor es fundamental, ¿no? Siempre hemos dicho que desde la ciencia se combaten las creencias, ¿no? Entonces, es fundamental seguir avanzando, seguir investigando. Yo la verdad es que me uní un poco a las investigaciones del profesor Salvador Amigó. Él sí que fue el pionero en este tema. En los años 90 empezó a trabajar en un tema tan novedoso como era este consumo responsable y controlado de drogas. Yo me he unido últimamente al equipo de investigación y es lo que decían mis compañeras psicólogas, que ante todo nos preocupa muchísimo ese uso responsable y controlado del consumo de drogas para evitar daños, ¿no? Para evitar... es la prevención secundaria al final. Queremos evitar que la gente se haga drogodependiente, ¿no? Y haya que tratarla. Entonces, les decía que sobre todo también es muy importante como profesores de universidad que lo que hacemos en la universidad luego tenga una aplicación social, porque si no parece que estamos investigando cosas que luego no interesan a nadie ni tienen ninguna aplicación. Entonces yo creo que este equipo que hemos formado es un poco un ejemplo de cómo se puede aplicar la ciencia, esa transferencia de la ciencia a la sociedad, que servimos para algo, ¿no? Que seamos útiles, sobre todo pues en la gente joven, que es lo que nos decía Arminia, Ante todo hay que trabajar mucho con la gente joven y luego pues en todos los profesionales. Al ser profesores formamos a psicólogos, a criminólogos y es muy importante que los profesionales también estén bien formados. Muchos policías han pasado por criminología y tienen ya como otra perspectiva, otra mente más abierta. Y es un poco lo que comentaba Xavi y Arminia y en fin todos, ¿no? Se ha visto que la prohibición no funciona, el consumir drogas cero es imposible. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, me repito mucho. Es como si yo le dijera a la gente joven que sexo cero, que no tuvieran sexo. Imposible. Entonces yo les digo, un sexo responsable, ¿verdad? Controlado, para evitar enfermedades, para evitar embarazos. Pues aquí es un poco parecido, me permiten el símil, es un poco lo mismo. Es imposible que tú le digas a la gente cero consumo. La gente, pues en virtud de su libertad, en fin. Pero ante todo que sea un consumo lo más responsable y para evitando ese tipo de consecuencias negativas. Y bueno, no me quiero extender más, le voy a pasar la palabra a Salvador y él continuará. Si se me oye bien, puedo comentar un poquito. Siguiendo las palabras de que yo soy también compañero casi puerta con puerta de ella y también de Noemí en la Facultad de Psicología, tengo que decir que somos muy pocos el profesorado en psicología que estamos en esta línea, que estamos en esta ola de buscar los aspectos positivos del cannabis o otras cosas. Quiero dejarlo claro porque a veces se confunde. De hecho, hay un curso que hemos querido lanzar por primera vez. Entendemos que en Europa, en toda Europa, sobre el cannabis medicinal y nos lo han tumbado, pero no saben con quién se la juegan y vamos a continuar peleando. Con lo cual, somos muy pocos, llevamos tiempo, llevo mucho tiempo, todos estamos ahí peleando desde nuestros ámbitos diferentes muchísimo tiempo y creo que ha llegado el momento, agarrándonos también a esta ola ya mundial, ya es una ola ya imparable, en que las drogas, el cannabis, desde mi punto de vista hablo ahora como avanzadilla y luego el resto de las drogas van a ocupar un sitio fundamental como lo han ocupado en toda la evolución de la especie humana, en toda. Y ahora toca ya darles el sitio que corresponde. Yo también, por no alargarme, simplemente decir que yo he intentado desde hace muchísimo tiempo estudiar si hay un uso racional, sensato de las drogas. Nunca me han dejado trabajar con las drogas como yo hubiera querido, es decir, con cannabis, con cocaína, con heroína, etc. Poder estudiar, hacer experimentos para ver si es posible manejarlas de una forma racional, de una forma sensata, reduciendo los daños que, como todas las drogas, son susceptibles, cómo no, de provocarlos, pero también viendo el potencial. Por eso yo he escrito a veces cosas que no se han entendido bien, incluso desde de los propios ámbitos de la legalización, cuando yo decía más allá de la legalización. No se trata simplemente de legalizar, se trata de buscar los aspectos positivos que las drogas nos han dado al ser humano desde los inicios de la especie humana y retomarlos en el siglo XXI no estaría mal. No me han dejado, no he podido investigar en laboratorio cómo la heroína, ahora el cannabis, etcétera, se podrían investigar, se podrían manejar de una forma sensata e inteligente. Pero claro, lo que no contaban, los prohibicionistas sobre todo, es que sí que hemos contado con un laboratorio. Hemos tenido un laboratorio. Durante 30, 40 años, y en España,
un laboratorio del que hemos sacado mucha información. Ese laboratorio es la calle. A pesar de la prohibición, la gente ha seguido consumiendo de todas las maneras. Y ahora sabemos mucho, mucho. Más incluso que las farmacéuticas que estudian en laboratorios, dando en placebo, etcétera, y haciendo unos diseños experimentales magníficos y complejos. Ahora sabemos muchísimo. Queremos saber más. Por eso la base científica se trata de avanzar más. Pero sabemos cómo puede ser si hay gente que consume de forma racional. Sabemos que sí. Sabemos lo que hace. Sabemos cómo lo hace. Qué estrategias utilizan. Y sabemos lo que hacen los que se pasan y los que hacen, si me permitís, en términos coloquiales, lo que hacen el burro con las drogas, también lo sabemos. Y tal vez la manera de reconducir las cosas para que sean más racionales. Luego las drogas, todas. Y ahora estamos dando sobre todo el protagonismo al cannabis, que lleva la avanzadilla y que ahí vamos todos. Es posible utilizarlas de una forma más racional. Nos han dado muchos beneficios a lo largo de todo el desarrollo de la especie humana, y en el siglo XXI hay que retomarlo. Y vamos a hacerlo, quieran o no. Y tenemos muchos datos científicos y mucha información. Y la vamos a hacer valer, quieran o no. Y hemos tenido, ya digo, un laboratorio magnífico durante mucho tiempo, que es el laboratorio de la calle. Y sabemos mucho más de lo que creen. Y eso lo vamos a utilizar. Y en FESOB significa hazlo bien. Estábamos hablando antes de make it, no sé cómo era eso, para hacerlo internacional. Hazlo bien. Y queremos que si la gente lo va a hacer, porque lo va a seguir haciendo, hagamos lo que hagamos y la gente va a seguir consumiendo, que lo haga de la mejor manera posible para que sea beneficioso y lo menos perjudicial. Y no vamos a parar. Y en eso estamos, y en eso la universidad, al menos algunos de los que nos hemos lanzado a esta aventura científica y maravillosa de cómo manejar las drogas de una manera sensata e inteligente, lo vamos a seguir haciendo. O sea, por lo tanto, FESOB con todo el éxito adelante. Ahora la vocalía legal, paso con el compañero Héctor. ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, yo voy a utilizar el micro porque en realidad quería ser cantante de rap, pero me he conformado con ser abogado. Y bueno, decir que básicamente lo que FESOB, por resumir, porque creo que mis compañeros lo han explicado perfectamente, incluso la parte jurídica, lo importante es dar luz donde siempre ha habido sombra, donde ha habido oscuridad. Con oscuridad, cosas tan bonitas como el sexo se han convertido en un problema, sobre todo en otras épocas parece que pasadas, pero algunas cosas que pasan hoy en día nos recuerdan que aún no nos hemos despegado de otra época, ¿no? De otro régimen, vamos a decirlo así. Es cierto que incluso la prohibición no solo no ha sido positiva, sino que ha sido contraproducente. Yo recuerdo el ejemplo de un anuncio en televisión de whisky, en donde no se veía, pero había una calavera que se podía apreciar de forma subliminal. Es decir, el riesgo es uno de los mayores incentivos. Y si a eso le sumas la falta de información, se convierte en una bomba. Y eso no lo hemos hecho nosotros, eso lo ha hecho la prohibición. Por lo tanto, nosotros estamos en el buen camino, sin perjuicio de que efectivamente puedan haber gente que no lo haga de forma malintencionada. También hay gente que no lo hace de forma malintencionada, pero vive muy cómodamente conforme están las cosas ahora, y evidentemente pues hay que cambiar cosas. El papel de la vocalía jurídica, que comparto o me ayudan, mejor dicho, básicamente lo comparto porque trabajo con un gran equipo, y en este caso comparto junto con Joan Bertomeu y Andreu Moreno ese papel, y trabajaremos, no solo yo, en dar la información que a esta vocalía le compete, que es informar jurídicamente a la sociedad. Yo desde que llevo trabajando de abogado he visto telediarios, nunca he visto una información 100% rigurosa, nunca, porque hablamos de un tema tabú donde la ciencia ha sido desplazada por la moral, y eso no trae buenas consecuencias, incluso debería ser apartado también de un sistema democrático de derecho. También hemos hecho una labor desde, bueno, yo como abogado y nuestro estudio jurídico en festivales, de dar información jurídica, porque también hay reducción de riesgo cuando la gente sabe cuáles son sus derechos, para que no le atropellen y sobre todo para empoderarse y no creerse que es menos que los demás, porque ese es uno de los grandes problemas también
en las actuales políticas de drogas. Es decir, yo he tenido amigos más inteligentes que otros y no han estudiado porque se da lo que es más un término de psicología, la profecía autocumplida. Cuando a uno le dicen que no vale nada, que es un enfermo o que es un delincuente, al final es difícil oponerse a eso. Y es difícil, y mucha gente cae, pero no porque sea débiles, sino porque no son capaces de oponerse a esa presión que tiene.